Bienvenidos al programa número 15 de Economía en Breve, correspondiente al 6 de febrero del 2017. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del gran escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare. El destino es el que revuelve las cartas, pero somos nosotros los que jugamos. En esta ocasión vamos a aprovechar que se publicaron los resultados de la última encuesta de expectativas que realiza el Banco de México para hablar de las perspectivas que tenemos para el 2017 como tema de la semana. Antes de comenzar a ver los pronósticos que tenemos del mercado, es muy importante notar que hay una gran incertidumbre en el panorama económico debido a la gran cantidad de factores que van a ser determinantes y que son difíciles de prever. Especialmente complicado luce el entorno global, que es muy importante para nuestro país por tener una economía muy abierta, sobre todo en lo financiero. Los factores que serán determinantes en este año son la actuación de la nueva administración en Estados Unidos, la política monetaria de la Reserva Federal, la evolución de Europa ante el Brexit, la política monetaria del Banco Central Europeo, las elecciones presidenciales en Holanda, Francia y Alemania, los problemas de los bancos italianos, nuevamente los problemas de Grecia, las tensiones geopolíticas, la desaceleración económica en China y la evolución de los precios del petróleo. En el entorno doméstico serán determinantes la conducción de la política fiscal y de la política monetaria, la evolución del ambiente político y la evaluación de las agencias calificadoras principalmente. El 2017 está comenzando con unas expectativas mucho menos positivas que las que hemos tenido en varios de los años anteriores, debido sobre todo a lo que ya platicábamos, la gran cantidad de incertidumbre que hay hoy día sobre el panorama. En esta gráfica se ilustra la evolución del pronóstico de crecimiento del PIB para cada uno de los últimos años. Tomando como ejemplo el pronóstico para el 2017, que es la línea azul oscura, los primeros pronósticos que levantó Banco de México a mediados del 2015 se ubicaban en promedio cerca de 3.6%. Para mediados del año pasado habían descendido a cerca de 2.6% y para la encuesta más reciente el pronóstico se redujo a 1.49%. Para ilustrar cómo el pronóstico del 2017 se ha vuelto más incierto que en años anteriores, les presento la siguiente gráfica que muestra en las barritas azules qué tan separados están la mayoría de los pronósticos que se hicieron en enero de cada año respecto al promedio. Para el presente año, esta forma de ver la incertidumbre es más del doble que en los años anteriores. En esta tabla podrán ver cómo han venido evolucionando los pronósticos del promedio del mercado en los últimos meses. Noten cómo de diciembre a enero hay un deterioro casi generalizado. El crecimiento del PIB estimado para 2017 y 2018 se reduce a 1.49%, como ya decíamos, y 2.17%, mientras que la creación de empleo se desacelera. La inflación prevista para el 2017 aumenta a 5.25%, superando el objetivo permanente de la política monetaria. Incluso la inflación subyacente se espera por arriba del 4% para 2017. Por último, tanto los pronósticos de tipo de cambio como de tasas de interés se incrementan. En fin, las perspectivas que tenemos actualmente son las menos halagüeñas de los últimos años. En el entorno global debe notarse que más allá de los señalamientos hechos por el presidente Trump, el nuevo secretario de Defensa, Mattis, estuvo de visita en Asia, reafirmando la alianza con Corea del Sur y Japón y dejándole claro de paso a Corea del Norte que actuarán de forma abrumadora en caso de ser necesario. En Europa, los líderes de varios países expresaron preocupación y rechazo a las medidas discriminatorias de Trump y extrañeza a los señalamientos hechos hacia Europa. A continuación haremos un repaso muy rápido de las acciones relevantes del presidente Trump en la semana. Destituyó a la procuradora que se opuso a cumplir la orden de restringir la entrada a viajeros de algunos países de mayoría musulmana. Amenazó con retirar fondos públicos a la Universidad de Berkeley. Comenzó a generar fricciones con los republicanos que están en un modo de control de daños para remendar su estilo diplomático. Aquí el primer ministro australiano, al que le colgó el teléfono de acuerdo a medios informativos, amenazó a Irán y le impuso nuevas sanciones. Perdió una petición en la Corte de Apelaciones para reinstalar las restricciones a la migración que otro juez ordenó suspender y enfrentó una gran y manifiesta oposición en el Senado para aprobar sus nombramientos al gabinete en varios casos. Pasando a los mercados financieros, nuestro tipo de cambio registró nuevamente una apreciación importante de 2.5%, terminando en 20.38 pesos por dólar en el mercado interbancario. La Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.41%, muy en línea con lo que ocurrió en otros mercados accionarios que bajaron 0.71%.
Pasando a los indicadores económicos de México, en la semana tuvimos mucha información con una lectura mixta, algunos resultados muy positivos y otros con un desempeño preocupante. Los resultados de las finanzas públicas del cierre del año presentaron incrementos importantes tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, como puede verse en esta tabla. Observando los resultados de todo el año destacan por el lado de los ingresos el crecimiento de 11.9% real anual en los tributarios, que son los más cuantiosos, aunque los ingresos no tributarios y los de organismos y empresas también crecieron de forma significativa. Por el lado de los gastos destaca en primer lugar el crecimiento de 451 mil millones de pesos en el gasto neto total. El gasto corriente se incrementó en 87 mil millones de pesos, mientras que el gasto en capital creció 246 mil millones de pesos debido al apoyo financiero que se le dio a Pemex principalmente. La inversión física se contrajo en 44 mil millones de pesos, mientras que el costo financiero aumentó en 65 mil millones de pesos. Como resultado, el déficit público se redujo de forma considerable. Miren, uno de los factores de preocupación para los próximos años es la trayectoria que mantienen las finanzas públicas, ya que la disciplina fiscal es uno de los fundamentos más importantes de la estabilidad económica y como se va a ver en las próximas gráficas, esta disciplina se ha venido relajando. En esta primera gráfica puede verse la evolución de los ingresos y gasto público como proporción del PIB. Si bien los ingresos han venido creciendo de forma notable, el gasto público se mantiene creciendo también. El problema del gasto público, como decía el gran economista y anterior presidente del Fed, Alan Greenspan, es que genera inercias que son muy difíciles de romper. Es cierto que nuestro país tiene muchas necesidades sociales y carencias y que un gasto público eficiente y bien administrado puede ser una forma conveniente de atender estas necesidades. Pero no hay que olvidar que cada peso que el gobierno gasta en algún tipo de programa tiene que venir de algún lado y solo hay dos fuentes posibles de recursos. Por un lado, los impuestos y tarifas que cobra a las personas, los hogares, las empresas o bien el endeudamiento. En la siguiente gráfica puede verse en la línea azul el déficit público como proporción del PIB, que por cierto baja sensiblemente en el 2016, pero el problema es el crecimiento tan importante que tiene la deuda pública, como puede verse en la última barrita azul, casi ya en 50% del PIB. Miren, la deuda no necesariamente es mala, ya que si se ha empleado adecuadamente para ampliar la capacidad productiva del país, se tendrán beneficios de corto plazo y se podrá pagar en el largo plazo. Inclusive hay muchos países que tienen niveles de endeudamiento mucho mayores al nuestro. Lo que preocupa de la situación actual de la deuda pública es que sigue creciendo y está costando mucho trabajo su estabilización, por un lado, y por otro lado, la percepción de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, puede verse afectada por este crecimiento. No hay que olvidar que la nuestra es una economía muy abierta, especialmente en su parte financiera, y por lo mismo es muy sensible a los movimientos internacionales de capital. Ante un entorno global que se ha complicado considerablemente, tener niveles crecientes de deuda pública representa un factor negativo sobre nuestra economía. Hay que recordar que las agencias calificadoras pusieron en perspectiva negativa la deuda mexicana el año pasado y con el resultado del 2016 y la expectativa de que la deuda podría no estabilizarse al ritmo necesario, la probabilidad de que se concrete este año una baja en la calificación de la deuda mexicana está creciendo. En el primer avance de los resultados del cuarto trimestre del año, el INEGI reportó que el crecimiento del PIB fue de 2.2%, mucho mejor al 1.8% que se estaba esperando en el promedio del mercado. Por sectores, el sector agropecuario creció 6.4%, el sector industrial todavía cayendo 0.2% y el sector servicios manteniendo un buen dinamismo en 3.2% real anual. La actividad financiera mantuvo todavía un buen ritmo en el mes de diciembre, como puede verse aquí en la gráfica, con la captación que corresponde a los depósitos que realizan las personas en las instituciones bancarias, creciendo 9.9% real anual, y el financiamiento, aquí ilustrado por la línea azul, creciendo 10.8% real anual. Seguimos viendo cifras positivas en la actividad financiera. Por último, en lo que fue un resultado muy negativo, la confianza del consumidor literalmente se desplomó durante el mes de enero a niveles debajo de los 70 puntos que no se habían visto en muchos años y al parecer la confianza del consumidor estuvo negativamente afectada tanto por los cambios de administración en Estados Unidos, la tensión que se generó en las relaciones comerciales con nuestro país y seguramente también por los incrementos en los precios derivados de los combustibles en la primera quincena de enero. En fin, hubo un cóctel bastante negativo para la confianza del consumidor.
Pasando a Estados Unidos, en el evento más importante de la semana, la Reserva Federal mantuvo inalteradas sus tasas de interés, publicando un comunicado sin sorpresas y manteniendo una lectura relativamente positiva de la marcha de la economía. El reporte de empleo del mes de enero arrojó una fuerte creación de 227,000 empleos no agrícolas y una tasa de desempleo de 4.8%, que subió una décima respecto al mes de diciembre debido al incremento en la tasa de participación laboral, lo que significa que la gente está animándose más a buscar un empleo. Las remuneraciones media por hora crecieron 0.1% en el mes, con lo que su tasa de variación anual se reduce a 2.5%, señal de que a pesar del crecimiento en el empleo aún no se observan presiones salariales. Las órdenes a las fábricas también mostraron un buen resultado en el mes de diciembre al crecer 1.3% por arriba del 0.9% que se estaba esperado y con lo que llegan a una variación anual de 2.7%. Cabe notar en la gráfica cómo desde el año pasado se habían tenido más bien caídas en este indicador y en los últimos 2 meses ya tenemos crecimientos más o menos importantes. En la semana que inicia tendremos relativamente poca información en Estados Unidos con el crédito al consumidor de diciembre y el balance fiscal del mes de enero. En México, desde luego, destaca la decisión de política monetaria de Banco de México. Se espera que venga un incremento de por lo menos 50 puntos base en la tasa de interés y todo el mundo estará muy atento al comunicado a ver cuál es la lectura que se tiene de la economía. También tendremos datos del consumo privado del mercado interior, inflación de todo el mes de enero y la actividad industrial del mes de diciembre. Y para los que estén interesados en tener mayor información respecto a las perspectivas de la economía en este entorno de alta volatilidad, les reitero la invitación a este evento en el cual tendré la oportunidad de participar con otros analistas de primer nivel este 9 de febrero a las 7 de la noche. Y con esto llegamos al final de este programa número 15 de Economía en Breve, con la invitación de que si lo consideran de utilidad se suscriban al canal y que compartan este video con quien consideren más adecuado. Muchas gracias.